¿Por qué una batalla librada hace 54 años nos proporciona una visión clave sobre cuál es la estrategia actual de Hamás? Guerra asimétrica. Es un término que la mayoría de la gente no entiende realmente. Antes de dedicarme a esto, fui boina verde del ejército de Estados Unidos e hice un par de misiones. Y no hace falta decir que la guerra asimétrica era lo nuestro. Así que, en términos prácticos, es un tipo de guerra entre beligerantes cuyo poder militar relativo, estrategia o tácticas difieren significativamente. Y como consecuencia de ello, el adversario más débil utilizará tácticas no convencionales con el fin de maximizar sus puntos fuertes frente a las debilidades o vulnerabilidades de un adversario más fuerte. Una fuerza insurgente no tiene la libertad de movimientos o la potencia de fuego necesaria para atacar una base de operaciones avanzada o una columna fuertemente. Así que en su lugar, se centran en objetivos logísticos más suaves. Puede que opten por utilizar una bomba activada a distancia al borde de la carretera en vez de atacar directamente. En muchas situaciones, el adversario más débil dispone de menos personal y recursos. Y por eso una parte importante de su estrategia consiste en preservar esos recursos limitados y utilizar las municiones de que disponen con la mayor ventaja posible. Pero aquí está la cuestión. Para lograr esto, a largo plazo, generalmente necesita un flujo consistente de suministro combinado con suficiente territorio para golpear, correr y luego esconderse. Y Hamás no tiene estas cosas. Al menos no en cantidad suficiente para ganar contra las FDI. Entonces, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué puede aprovechar Hamás que le permita llevar a cabo operaciones ofensivas contra un oponente mucho más fuerte y luego evitar ser destruido por la capacidad militar enormemente superior de las FDI? Y la respuesta a esa pregunta, por horrible que sea, son las bajas civiles. Pero probablemente no las que estás pensando. Para entenderlo, analicemos el ejemplo de hace 54 años. La ofensiva del Tet en la guerra de Vietnam prácticamente aniquiló al Vietcong. Fue, desde el punto de vista objetivo, un completo fracaso táctico, pero estratégicamente tuvo un valor incalculable, porque aunque no consiguió ninguno de sus objetivos militares, la ofensiva Tet destrozó la perspectiva de los estadounidenses sobre la situación sobre el terreno. Los opositores a la guerra pudieron utilizar eficazmente la ofensiva como demostración de la inutilidad de la participación estadounidense. Hollywood, el mundo académico y muchos de los principales medios de comunicación se esforzaron por convencer al pueblo estadounidense de que la guerra no podía ganarse o que ni siquiera debía librarse. Y en un gobierno representativo, cuando el electorado decide que una guerra está perdida, lo está, independientemente de la situación sobre el terreno. Ahora, entiendan algo. No estoy argumentando a favor o en contra de la guerra de Vietnam. Simplemente estoy ilustrando un punto sobre la guerra asimétrica moderna. La lección de la ofensiva Tet es que cuando luchas contra Occidente, no derrotas a sus militares, se gana a su electorado. Y la forma de hacerlo es a través de las instituciones que conforman la cultura en Occidente, a saber, Hollywood, los medios de comunicación y el mundo académico. Si Hamás hubiera decidido emprender un ataque militar convencional, dirigido únicamente contra objetivos militares legítimos, las FDI habrían destruido efectivamente su capacidad bélica en cuestión de días. Y Hamás lo sabe. Por eso ha adoptado una estrategia asimétrica. Una vez que entendemos esto, sus acciones del 7 de octubre, por horribles que sean, empiezan a tener más sentido. Hamás no atacó a civiles solo porque fueran blancos fáciles o porque despreciara a los judíos, aunque ambas cosas son ciertas. El ataque y la posterior toma de rehenes estaban realmente diseñadas para provocar una respuesta importante de las FDI. ¿Pero por qué? Bueno, tal vez porque para lograr sus objetivos estratégicos, Hamás necesita víctimas civiles. Y más concretamente, necesita víctimas civiles palestinas. Y esta es la razón. Las dos entidades de este conflicto que más pierden con un mayor acuerdo de paz en Oriente Medio son Irán y las organizaciones terroristas a las que apoyan. Perturbar este proceso requiere mucho más que el lanzamiento aleatorio de cohetes contra Israel o ataques contra objetivos militares legítimos. Las FDI son más que capaces de hacer frente a tales incursiones, y el pueblo israelí se ha acostumbrado demasiado a soportar tales ataques, sin exigir una respuesta militar abrumadora. Se necesitaba algo más significativo, y el 7 de octubre se crearon las condiciones que exigían una respuesta significativa y sostenida. Necesitaban algo tan obsceno que Israel no tuviera más remedio que devolver el golpe con fuerza. Y aquí es donde juega el segundo componente de la estrategia de Hamás: cómo conseguir bajas palestinas. Cualquier gobierno realmente preocupado por las bajas civiles dedica recursos a evacuar a sus propios civiles de las zonas hostiles e intenta separar a la población civil de los objetivos militares legítimos. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar cuando un gobernante decide hacer exactamente lo contrario? En este entorno asimétrico, Hamás no solo está incentivado para matar a civiles israelíes, sino también para maximizar sus propias bajas civiles, a corto plazo, con el fin de provocar la intervención occidental en su favor. Por muy fácil que resulte, explicar la estrategia de Hamás como mera sed de sangre sin sentido, en realidad es más siniestra que eso.
Hamás está respondiendo a las estructuras de incentivos que ciertos elementos de Occidente han creado. Hamás comprende que el verdadero campo de batalla no está en Gaza, sino en las calles, las aulas universitarias y las redacciones de Occidente. Y ese es su objetivo. Y aunque un alto el fuego parezca una respuesta humanitaria a la trágica muerte de civiles, dejar a Hamás intacto como órgano operativo y de gobierno no hará sino reforzar, en última instancia, que la perversa estructura de incentivos sigue siendo la misma. Y aunque Occidente afirme que no negocia con terroristas, siempre parece obligar a Israel a hacerlo en cuanto le resulta políticamente incómodo. Esta es la cruda realidad. Si realmente quieres lograr algo parecido a una paz duradera en esta parte del mundo, nunca vas a lograrlo mediante la creación de condiciones en las que los terroristas están incentivados a hacer daño a los civiles de sus enemigos. Tanto a los civiles de sus enemigos y a los suyos propios para lograr sus objetivos políticos.